Señorías, pasamos a la segunda comparecencia, en este caso a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, que pide la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020. Esta también había sido solicitada por el propio consejero de Fomento y Vivienda y asimismo había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Comienza esta comparecencia el señor consejero de Vivienda, de Fomento y Vivienda, señor López García. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El pasado 2 de agosto, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, que marcará la estrategia del Gobierno de Andalucía en estos próximos 4 años. Un plan que incide en la línea estratégica de la Junta de Andalucía de impulsar políticas sociales que respondan a las necesidades básicas de los ciudadanos y que también al tiempo contribuyan a la generación de empleo en un sector que ha sido, como ustedes saben, fuertemente golpeado por la crisis. Ha sido valorado positivamente por el Consejo Económico y Social, aunque obviamente ha señalado, desde su perspectiva, la limitación de los recursos con los que cuenta. Señala que es un plan que adopta un nuevo enfoque adoptado a las circunstancias económicas, financieras y sociales. Es de destacar que el plan que presentamos hoy en el Parlamento es fruto de un proceso participativo amplio, en el que las aportaciones de los agentes económicos y sociales, las asociaciones profesionales, vecinales, a través del Observatorio Andaluz de la Vivienda, han representado 565 aportaciones, de las cuales más de un tercio, exactamente 187, han sido incorporadas al final al texto definitivo. Un plan que debe considerarse, en primer lugar, como un instrumento de política social y, de forma complementaria, como una herramienta de generación de actividad económica y empleo, como antes señalaba. Se trata del primer plan en el marco de la Ley 1 de 2010, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, que mandata a la Junta de Andalucía a la elaboración y a la planificación de este instrumento, aunque en Andalucía ha habido 5 planes anteriores, fruto de la preocupación y la ocupación del Gobierno en materia de política de vivienda, algunos de ellos en el plano de la concertación social. ¿Cuáles son los pilares básicos del plan y por qué? El primer eje, tratar de impedir la pérdida de vivienda por motivos económicos. Hay que tener en cuenta que durante los últimos años la crisis ha tenido consecuencias muy graves para muchas familias. Hay muchas familias que, a consecuencia de esta crisis, de la situación de paro, de la reducción de las prestaciones económicas para la protección de los desempleados, se han visto en una situación de insolvencia sobrevenida, con las dificultades o con la imposibilidad de pagar las hipotecas o de pagar la renta del alquiler. Desde hace tiempo el Gobierno de Andalucía viene desarrollando una lucha frontal de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Lógicamente, el plan recopila y refuerza lo que ya ha puesto en marcha a través de diferentes vías, algunas de contenido económico y otras de contenido legislativo y normativo. Es verdad que en Andalucía la incidencia de los lanzamientos es menor que en el conjunto de España, pero esto no le resta gravedad a la situación y, por tanto, lleva aparejada una permanente ocupación del Gobierno para dar respuesta a esta emergencia social. El segundo eje sobre el que se apoya el plan es el fomento del alquiler de vivienda. Se impulsarán y desarrollarán acciones encaminadas al fomento de manera preferente, porque, consecuencia también de las circunstancias atravesadas con la crisis, ha virado la demanda del conjunto de ciudadanos que en un 74% demandan alquiler o alquiler con opción a compra, frente al 26% que prefiere la opción de la compra. Por tanto, parecía razonable que el plan se adaptara a esa demanda que ha quedado claramente de manifiesto en términos de preferencia por los ciudadanos en los registros municipales de vivienda, que están por la opción del alquiler y alquiler con opción a compra. Tercer eje sobre el que se apoya: rehabilitación del parque de vivienda existente con un doble objetivo: mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad. En relación con la eficiencia energética, les quiero señalar que un 40% de la vivienda del parque de Andalucía, el porcentaje es superior
en el caso de España, están construidas antes del año 1981, cuando entra en vigor la primera norma técnica que obliga al aislamiento de paramentos exteriores. Por tanto, la mejora, lo que hagamos en mejora de la eficiencia energética, representa una mejora del confort de la vivienda, un ahorro económico para la familia y una contribución también desde lo local al objetivo global de reducir el impacto que el consumo de energía tiene sobre los sistemas naturales, fundamentalmente sobre el clima. En relación con la accesibilidad, el 10,4% de la vivienda andaluza de 4 o más plantas no tienen ascensor. Por tanto, esto nos obliga a hacer una acción sostenida en el tiempo. Es verdad también que en el conjunto del Estado el porcentaje es mayor. En el conjunto del Estado es el 13,7% el número de viviendas que no tienen ascensor, y en algunas comunidades, parecería paradójico, como el caso de Madrid, alcanza el 21%, en Cataluña el 16,3% y en la Comunidad Valenciana el 15,9%. Tampoco nos ocupa. Tiene esto su sentido y su explicación. 5 planes de vivienda anteriores de Andalucía tienen un correlato también en términos estadísticos que afloran estos datos que no son del Gobierno de Andalucía, son del Instituto Nacional de Estadística. Razonamiento complementario me parece de enorme trascendencia. La rehabilitación en España ha pasado de representar el 27% al 23% en el año 2007, al 28% en el año 2009, pero esto está lejísimo de lo que representa el porcentaje de recursos dedicados a la construcción en la media europea, que está en el 41%, y en algunos países como en Alemania en el 56%, es decir, el doble que en España. Esto tiene que ver con lo que efectivamente nos ha traído en buena medida hasta aquí. Hay una parte muy importante dedicada a la inversión en vivienda con fines especulativos, no en función del uso social, ¿verdad?, que tiene que tener la vivienda. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer cuando hay recursos limitados es dedicar esos recursos de forma preferente no tanto al crecimiento de las ciudades, sino a la mejora de la ciudad existente. Y, por tanto, un eje de este plan va claramente en esa dirección. Máxime cuando tenemos en Andalucía 637.221 viviendas vacías, que es el 18% de las viviendas vacías en el conjunto del Estado, que asciende a 3.443.000. Dimensión financiera del plan. La Junta de Andalucía contaba con que el Gobierno central, lo digo en términos descriptivos, espero que lógicamente el grupo que sostiene al Gobierno de la Nación replique y dé alguna explicación, pero en todo caso no quiero entrar en la polémica, quiero hacer simplemente una descripción. Porque la presidenta del Gobierno de Andalucía dio en su momento una cifra de 730 millones de euros, que es lo que iba a representar el compromiso del Gobierno de Andalucía. Cifra que efectivamente estamos en condiciones de cumplir si el Gobierno de la Nación compromete en el horizonte del 17-20 los recursos que estimábamos que era necesario, haciendo el cálculo sobre la media de lo que estaba aportado en el plan que ha terminado en el 16. Ciertamente el Gobierno de la Nación parece que no ha tenido tiempo de hacer una ampliación de este plan ni establecer la prórroga para dar una certeza en el horizonte del 2020. Andalucía está cumpliendo con sus obligaciones y está, por tanto, cumpliendo con ese objetivo. Yo le diré que tengo una reunión pedida por el Gobierno de Andalucía con el Ministerio para que se planteara la prórroga de este plan, de forma que nos diera también una cierta certeza. Me interesa más el acuerdo, la concordia, siempre que esto vaya en la defensa de los intereses de Andalucía. Acudiremos, lógicamente, a esta cita con el Ministerio y a ver si de ahí se derivan algunas noticias favorables que complementen el compromiso del Gobierno de Andalucía con la financiación de este plan. Naturalmente, un plan que cumple con las exigencias que la estabilidad presupuestaria nos impone. Además de las cifras de inversión directa, les señalo, saben ustedes que la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación en Andalucía, que hereda todos los activos de la antigua empresa pública de suelo, tiene 22,8 millones de metros cuadrados de suelo en Andalucía, tanto de uso residencial como de uso industrial. Por lo tanto, queremos movilizar todos los recursos posibles para la promoción y la construcción de viviendas protegidas que, lógicamente, además, como decía antes, de mejorar la ciudad existente, contribuyan también a dinamizar el sector de la construcción, a generar empleo y, consecuentemente, a permitir que haya más ciudadanos que puedan acceder a vivienda. Estamos hablando de una movilización de recursos que estimamos en torno a 20 millones de euros anuales, lo que dará en el periodo de vigencia del plan 100 millones de euros anuales. Generación de empleo derivada de la implementación del plan.
Estimamos, con datos de la Confederación Nacional de la Construcción, que cada millón de euros invertido en rehabilitación se generan 30 empleos. Si partimos de la premisa que el Gobierno de la Nación acabe cumpliendo con los objetivos que planteamos para el horizonte de 2020, estaríamos hablando de movilizar entre recursos públicos y privados 1.360 millones de euros y, consecuentemente, con esa ratio, estaríamos hablando de 40.000 empleos. Les resumo brevemente algunas de las referencias que he hecho sobre los tres ejes que sostienen básicamente la acción del plan. El tema de desahucio, como antes les señalaba, para nosotros es un tema fundamental. Saben ustedes que hemos puesto en marcha la Ley de Función Social de la Vivienda, en su momento recurrida por el Partido Popular. Pusimos en marcha la Oficina de Defensa de la Vivienda en el conjunto de Andalucía, que ahora, con la aprobación de la Ley de defensa de los derechos de los consumidores hipotecarios, se va a ver reforzada a partir del mes de septiembre. Estamos trabajando en una tarea de coordinación de los diferentes departamentos del Gobierno, también con el acuerdo firmado con el Consejo General del Poder Judicial, de forma que se dé una respuesta personalizada, individualizada, a cualquiera de las familias que pasen por este difícil trance que es verse en la situación de desahucio, para tratar de evitar, evidentemente, el lanzamiento, que es la parte grave. Esto es lo que ha motivado al Gobierno desde el principio. La incidencia de los desahucios en Andalucía está por debajo de la media nacional. Tampoco es un dato que nos consuele. Nos preocupa lo que le ocurre a las familias andaluzas y, por tanto, estamos poniendo en marcha todos los instrumentos posibles para tratar de resolver esta situación. Fomento del alquiler. Les señalaba antes que es otro de los ejes fundamentales del plan. Estimamos que se beneficiarán 32.200 familias con una inversión de 58 millones de euros. Las líneas principales de apoyo en esta dirección es una línea de ayuda al alquiler en régimen de concurrencia competitiva, dedicada o dirigida a familias vulnerables y a familias con ingresos limitados. Contará con 50 millones de euros en el periodo de vigencia del plan, sufragará la renta hasta el 40% de las familias. La última convocatoria, que se puso en marcha el día 5 de julio, que ha terminado el 5 de agosto, ha permitido que haya 17.152 solicitudes que van a ser destinatarias al final, una vez que se haga el procesamiento en concurrencia competitiva, de los 16,3 millones de euros con los que contaba la orden. Esperamos que sean atendidas en torno a 12.000 familias. Hay otras órdenes concurrentes, ya saben ustedes, en relación con el tema también de ayuda a las familias que se ven en la situación de impedir, al final, después de las diferentes vías de apoyo que tienen de las administraciones, el desahucio. Hay una vía, no en concurrencia competitiva, obviamente, para ayudar a las familias con el alquiler al 100% durante 3 años, tarea también que fue ampliada en cuanto a crédito a lo largo del verano pasado. Rehabilitación. El plan, les señalaba antes, cuenta al final con un horizonte en términos de familias beneficiadas que estimamos que será en torno a las 32.000, 31.990 familias, en torno a 100.000 personas aproximadamente. La accesibilidad en materia de ascensores, fundamentalmente, que es una de las tareas también que nos ocupa. Yo les señalaba, había un compromiso de la presidenta del Gobierno de Andalucía, que hizo aquí en esta tribuna, en el debate de investidura, que naturalmente vamos a cumplir, y que en el presupuesto del año 2016 ya tiene recursos. Entre 16 y 17 cumpliremos el compromiso de que todas las comunidades de vecinos que tenían convenios firmados, 177 convenios en el conjunto de Andalucía, 124 de los cuales ya han presentado toda la documentación, se está en el inicio de las actuaciones y, por tanto, vamos a cumplir ese objetivo. El resto de las demandas planteadas en materia de accesibilidad que no han sido respondidas van a ser consideradas, lógicamente, con carácter preferente en las diferentes órdenes que vamos sacando, entre ellas la que ahora mismo está también en información para que los diferentes candidatos, en este caso personas jurídicas, comunidades de vecinos, acaben haciendo la solicitud. Tiene una componente presupuestaria de 16,07 millones de euros. Acaba el plazo de presentación el 19 de septiembre. Forma parte, en definitiva, de herramientas e instrumentos que están en marcha, que no van a estar esperando para poder implementarse a la aprobación del plan, pero que, en definitiva, siguen una estela que quiere marcar como horizonte el plan hasta el año 2020. Prevé, además, el plan un presupuesto de 41 millones de euros que destinará a la eliminación de la infravivienda en colaboración con los ayuntamientos andaluces, que elaboraremos un mapa urbano de infravivienda como soporte básico para elegir las actuaciones, y contempla ayuda destinada
a propietarios residentes sin recursos, familias que tengan ingresos ponderados no por encima de 1,5 veces el IPREN, para la mejora de sus condiciones mediante acciones de rehabilitación promovidas por los residentes, e igualmente se van a desarrollar actuaciones públicas conveniadas en la eliminación de infravivienda de titularidad pública en régimen de alquiler. Mejora del parque público. Saben ustedes que Andalucía tiene 84.343 viviendas dentro de su parque público, que está permitiendo una rotación de en torno a 500 familias anuales que acaban teniendo cobijo y resultado en términos de respuesta en este parque público de vivienda. Al final hay 350.000 personas en Andalucía ocupando este parque público de vivienda y se trata de un servicio público de primer orden. Evidentemente, la mejora de la gestión del parque con diferentes herramientas forma parte también de las prioridades que el plan establece. Construcción de vivienda protegida. El stock de viviendas vacías que antes señalaba, con datos andaluces y con datos de media nacional, y las circunstancias económicas en las que vivimos, pues es lo que justifica que de forma preferente también, en un momento de limitación de recursos, dirijamos preferentemente, no de forma exclusiva, preferentemente, las líneas de acción política al fomento del alquiler y a la rehabilitación residencial. Pero no renunciamos, lógicamente, a la nueva construcción por las diferentes vías que yo antes les señalaba. Luego, la movilización de recursos de la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación, para poder concertar con ayuntamientos, con promotores públicos y con acciones de la propia agencia, la construcción de nuevas viviendas. Incorporamos, además, como novedad en el plan, un programa de vivienda protegida de precio limitado. Además del programa de vivienda protegida especial y general, el de precio limitado, que llega al tope de 5,5 veces el IPREN para aquellas familias que no estén acogidas o no puedan acogerse al régimen especial o al régimen general. El objetivo, en definitiva, es impulsar también los suelos que tienen los municipios o los promotores públicos, fundamentalmente, para que puedan darle respuesta a lo que la ley les impone, que es dirigirlas a la vivienda protegida en un momento como este, abriendo el abanico para familias, insisto, que tengan ingresos que estén por debajo de 5,5 veces. El régimen especial es hasta 2,5 veces. El especial hasta 2,5 veces y el general hasta 3,5. En definitiva, una herramienta más que yo estoy convencido que va a servir no solo para dar oportunidades para generar más vivienda en Andalucía, sino también para contribuir al desarrollo de oportunidades de empleo en el sector de la construcción. El plan pretende también establecer algunas prioridades que es responder a otras tareas que tienen menos relevancia desde el punto de vista del volumen presupuestario, pero que son muy significativas desde el punto de vista de su significación social y política. La adecuación funcional de viviendas que constituye residencia habitual para personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad. Esto representa, ahora estamos pagando algunas de las tareas que estaban pendientes de sustanciar con los diferentes ciudadanos y comunidades que tenían pendiente cobro, se está haciendo, y desde luego el plan prevé abrir ese horizonte también a partir de próximas convocatorias con una inversión no inferior a 5 millones de euros. De la misma manera vamos a responder también a las ayudas que había previstas para adquirientes de vivienda. Y lo señalo también en términos de contrastes porque el Gobierno de la Nación ya se ocupó en el 2012 de liquidar las ayudas a la VPO y, desde luego, hasta con carácter retroactivo, eliminar las ayudas a lo que era la subsidiación de tipos de interés. Vamos a hacer también el pago de la subsidiación de tipos de interés a promotores de vivienda protegida dirigida al alquiler, con una previsión de pago de en torno a 15 millones de euros anuales. Y a lo largo del último semestre de este año se van a poner en marcha, y les cito rápidamente, porque el tiempo apremia, algunas órdenes que van en la dirección de permitir la permuta de viviendas, que es un tema, yo creo que de interés también social, en función del cambio de circunstancias familiares que se ha podido producir en muchas familias andaluzas, una orden reguladora del programa de transformación de infravivienda, la orden reguladora del programa de rehabilitación energética del parque público residencial, la orden de área de rehabilitación integral, órdenes que regularán la regeneración de espacios públicos y la rehabilitación de edificios. En definitiva, y con esto concluyo en esta primera intervención, se trata de un plan realista que centrará los mayores esfuerzos en aquellos colectivos de población que se encuentran en una situación más vulnerable y con más dificultades, para poder
lógicamente, conservar y mantener su vivienda o mejorar las condiciones en las que lo habitan. Un plan con un marcadísimo carácter social, que a través de la rehabilitación va a permitir crear también 40.000 empleos, que va a movilizar una inversión de 1.300 millones de euros y con la puesta en marcha de él vamos a avanzar en el cumplimiento de lo que representa el mandato que el Estatuto de Autonomía en Andalucía establece en relación con la vivienda, lo que establece la Constitución española y lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Corresponde ahora intervenir a los distintos grupos políticos. Lo hace, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, Los Verdes, y su diputada, doña Inmaculada Nieto. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias, consejero, por las explicaciones sobre este tan esperado plan de vivienda y rehabilitación que viene a poner sobre la mesa un instrumento muy necesario para la política de vivienda en Andalucía y para la optimización de los recursos que de cara al futuro puedan destinarse desde la Administración autonómica a dicha política. Le voy a trasladar en nombre de nuestro grupo algunas consideraciones sobre lo que usted nos ha contado en la tribuna con relación al plan, inserto en un relato temporal que usted ha hecho y sobre el que yo voy a seguir una pauta similar. Porque hablaba usted de la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010, enganchando el plan en aquella ley, pero hacía un recorrido en el que también apuntaba la Ley de la Función Social de la Vivienda de 2013, la creación de las oficinas en defensa de la vivienda y apuntaba una serie de hitos haciendo un relato desde el 2010 hasta el 2016 que aparece este plan. Si este plan, que fue presentado, porque es similar aproximadamente en un 90% al que se presentó en marzo del 2015, se interpreta inserto en la política que se estaba haciendo en la anterior legislatura en materia de vivienda, hay algunos hitos que incorporar, porque aunque efectivamente la referencia normativa inmediata, habida cuenta del recurso de inconstitucionalidad que recibió nuestra Ley de la Función Social de la Vivienda, es la Ley del Derecho a la Vivienda del 2010, no es menos cierto que a este plan le precede la evaluación del Plan de Vivienda 2008-2012, evaluación que efectivamente sirvió para alumbrar la redacción de este, que ha sido respetada en su inmensa mayoría por la Consejería. Inserto en aquel entonces en el que se exploraban los límites exteriores de nuestras competencias para proteger a las personas vulnerables en una situación de emergencia habitacional sin precedentes, víctimas de una crisis estafa en la que efectivamente se estaba castigando a la gente, en un contexto en el que la vivienda se había mercantilizado, ya no era el derecho consagrado en la Constitución, sino un valor de mercado que finalmente quedaba fuera de la capacidad adquisitiva de las familias vulnerables. Es decir, si insertamos la redacción de este plan en el momento en el que se estaba buscando una solución, tanto legal como social como política, desde la Junta de Andalucía para ayudar a esas personas, el plan tiene más sentido que si lo leemos a la luz del proceder del Gobierno en la actual legislatura, consejero. Usted ha puesto algunos ejemplos que yo le iba a poner justo para sustentar las palabras que le acabo de decir, porque usted hablaba de la extraordinaria preocupación por las familias que necesitan el alquiler, o cómo hay una creciente atención a esa forma de tenencia de vivienda en detrimento de la compra como era habitual antes. Y lo del alquiler da una medida del postizo que supone este plan en el proceder de la Consejería en esta legislatura. En julio se publicó la orden por la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión de ayuda al alquiler a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados. Venía precedida de la orden de marzo de 2015, que tardó en resolverse 1 año y 4 meses.
en los que las familias que necesitaban la ayuda no tuvieron acceso a ella. La ayuda del 2015, que estaba en el presupuesto, no se utilizó. La del 2016 nació con esos problemas de fondo y de forma de los que además hemos tenido ocasión de hablar en la comisión y que fueron objeto de denuncia ante la Oficina del Defensor del Pueblo por entidades sociales como la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Incluso en la redacción de la orden, ustedes hablaban de un poco la impericia de la gente a la hora de tramitarla, pero en realidad mal esconde un recorte de recursos objetivos y unas dificultades objetivas de la gente para acceder a esa ayuda, sin las cuales no pueden permanecer en régimen de alquiler en las viviendas para las que han solicitado la ayuda. Ha hablado también de la rehabilitación o de la necesidad de terminar de cumplir los compromisos con las personas que viven prácticamente encerradas en sus viviendas por carecer de ascensores y tener la movilidad limitada o seriamente comprometida por su edad o por la discapacidad. Y ha hablado también de la rehabilitación. Y yo le mencionaba antes de pasada la evaluación del Plan 2008-2012, el último plan de vivienda que hizo su organización política en el Gobierno antes de la redacción de este plan. Y la evaluación de ese plan, que a buen seguro usted conoce, fue demoledora. Se debían más de 250 millones de euros. Se había profundizado en el concepto de mercantilización de la vivienda en nuestra tierra. Se había abierto la puerta a la especulación absoluta en nuestra tierra. A consecuencia de ello se había perdido la forma tradicional urbanística de nuestra ciudad, de la ciudad mediterránea, la ciudad compacta, por una ciudad diseminada, muy cara para vivir en ella y para procurar los servicios públicos a las personas que habitan en ella, muy inhabitable. Y con la génesis del plan que se presentó en marzo de 2015, del que este es heredero, no de aquella ley del 2010, porque aquella ley del 2010, por cierto, salió solo con los votos de su partido, porque aquella ley ya tenía el germen de los problemas que luego se agudizaron de manera extraordinaria. Pero, efectivamente, es evidente que compartimos la filosofía del plan y los ejes centrales que usted ha mencionado. Lo que nos preocupa de manera extraordinaria, consejero, es la manera en la que ustedes están implementando supuestamente esos ejes fundamentales. O dicho de otra forma, no nos parece que ustedes compartan que esos son los ejes fundamentales, aunque sobre el papel lo pongan, porque el proceder de ustedes en esta legislatura no hace que podamos pensar que eso sea así. Piense que en aquel momento estábamos hablando de la Ley de la Función Social de la Vivienda y hoy estamos hablando del proyecto de ley de retracto. Hemos retrocedido de manera extraordinaria. Entonces estábamos sacando órdenes con más consignación y para universos poblacionales más pequeños, para proteger a las personas vulnerables, y ahora, como le refería antes, estamos en disputas fuertes porque miles de familias han tenido los problemas que le he explicado con la ayuda al alquiler y otras tantas se encuentran pendientes de esas rehabilitaciones, muchas de ellas con el dinero ya ingresado en una cuenta y pendientes de que la Junta cumpla con su parte. Han eliminado ustedes del plan heredado, han eliminado la compensación, aquella fórmula por la que se empoderaba a personas que sin recursos querían pagar su renta y lo hacían haciendo mejoras en las zonas comunes de los edificios y ayudando a sus vecinos y vecinas a mantener las instalaciones comunes del edificio en buenas condiciones. Una manera de generar una vinculación y un cuidado a esas zonas comunes por parte de las familias que vivían en ellas y también de darles dignidad a las familias que no querían caridad pero no tenían recursos económicos para afrontar su renta. Ha sido eliminado del plan y nos parece, consejero, una mala idea, porque en los sitios en los que esa experiencia hubo tiempo de implementarla en la anterior legislatura dieron muy buenos resultados. Mejoraron las relaciones de las familias que habitaban esas comunidades y mejoró de manera objetiva también la manera en la que se encontraban las instalaciones de usos comunes de esos edificios. Nos ha parecido también escasa la reflexión del impacto de género. No es algo que le competa directamente, pero se lo quería trasladar, aunque ya hablaremos de ello en el ámbito de una consejería más adecuada. No es solo cuando hablamos de las mujeres que son víctimas de violencia de género
y dado la profunda preocupación que tenemos y la necesidad imperiosa de lanzar un mensaje inequívoco de ayuda desde la Administración, pensamos que en ese informe de impacto de género hubiera sido oportuno hacer alguna mención expresa que hubiera quedado reflejada en el plan, como de la infancia, que sin ser preceptivo el informe de impacto y siendo ellos, los niños y las niñas, beneficiarios colaterales, por así decirlo, de las coberturas o ayudas que este plan pueda procurar a sus familias, no es menos cierto que habría que haber insistido en esa idea, aunque no sea preceptivo el informe para ello. Una última reflexión que le queríamos trasladar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Cuando habla de los suelos en los que volver a construir para pensar en las familias que necesitan una vivienda. Póngalo en relación a esas 700.000 viviendas vacías que ya tiene nuestra comunidad. Esos cientos de miles de viviendas ya construidas que ya han consumido suelo, un recurso finito, que ya están en nuestros términos municipales y que requieren de una salida que no haga que nuestras ciudades sigan creciendo exponencialmente, convirtiéndose en lugares inhabitables, de consumo exponencial y creciente de recursos de los que no disponemos de manera infinita. Volvamos a la idea del derecho humano a la vivienda. Volvamos a la idea de la presión que desde esta comunidad autónoma hay que seguir haciendo para que cambie la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, para que se acepten y entren en el acervo normativo de este país las 5 de la paz, para que se obligue de una vez por todas al alquiler social por ley, a garantizar la ilegalización de los desahucios y la legalización de la dación en pago. Y, por supuesto, los suministros vitales. Volvamos a ser vanguardia, consejero, punta de lanza en este país de una reivindicación para hacer pleno el uso de nuestras competencias, una reivindicación de política de vivienda que la devuelva a su origen. Señora Nieto, le ruego concluya su intervención. Acabo con esto, presidenta, gracias. Que la devuelva a su origen, el desarrollo normativo y económico de un derecho humano, que no puede volver a ser pasto de la especulación y al que, después de todo lo que hemos pasado en la comunidad y siendo una de las más castigadas por la crisis y por las consecuencias de esa especulación y de esa estafa de los bancos, no debiéramos dar los mismos pasos que ya sabemos a dónde conducen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Interviene a continuación el diputado señor Hernández White y lo hace en representación del Grupo Parlamentario Ciudadano. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, consejero, por su comparecencia en el día de hoy para explicar el nuevo plan de vivienda y rehabilitación para 2016-2020. Antes de valorar dicho decreto, el decreto 141/2016 de 2 de agosto, creemos que es necesario hacer unos comentarios acerca de la evaluación que se incluye en dicho decreto, del cuadro que se incluye en dicho decreto acerca del plan anterior. Indudablemente, si queremos mejorar y optimizar las políticas públicas que se están llevando a cabo en Andalucía en cualquier materia, pero en lo que hoy nos ocupa, en materia de fomento y vivienda, estas deben ser evaluables y medibles de forma lo más transparente posible. Y consideramos que la evaluación que se hace en este decreto no es suficientemente transparente. Se habla en este decreto de un cumplimiento del 81,8% en el plan anterior, en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Y este cumplimiento del 81,8%, que aparentemente es un buen cumplimiento, no es del 100%, pero es un buen cumplimiento, es bastante engañoso, porque no es lo mismo cumplir en algún tipo de actuaciones, como por ejemplo, como es el caso de ayudas al alquiler, que se cumplen por encima del 400%, en casos en los que la inversión unitaria es reducida, 100 euros, que cumplir en un porcentaje mucho menor en actuaciones relacionadas con el suelo, donde la ayuda es superior a los 4.000 euros. Por tanto, en este cuadro se hace una valoración del 81%, pero sin entrar a desglosar los tipos de actuaciones por importe
de ayuda. Por tanto, es fácil llegar a un cumplimiento alto, como es el caso, casi el 82%, cuando a aquellas ayudas de mayor cuantía el cumplimiento puede ser inferior incluso al 40%. Por tanto, echamos de menos en este decreto, en este plan de vivienda, echamos de menos mayor transparencia en cuanto a evaluación y en cuanto a los precedentes del plan anterior, del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de 2008-2012. Desde que finalizó ese plan, en la legislatura anterior no hubo ninguno, hasta que se ha ido prolongando, digamos, hasta este que estamos valorando hoy. Sí ha habido una ley, como se ha comentado ya antes, una ley de función social de la vivienda de 2013. Entrando a valorar el plan en sí, el plan para los años 2016-2020, entendemos que un plan como este, o como el anterior, o como cualquiera, debe ser, como he dicho, evaluable y debe ser útil para los ciudadanos y debe aportar soluciones, como en muchos casos lo prevé con herramientas que usted ha comentado, soluciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de sostenibilidad y medioambiental. Un plan como este debe estar totalmente pegado a la realidad de las personas. Desde un punto de vista social se establece uno de los fines en el plan, una serie de herramientas para evitar la exclusión social. Nos preguntamos respecto a planes anteriores, cuando los ciudadanos, cuando la gente vea este objetivo de evitar la exclusión social, personas cuyas ayudas al alquiler, familias, no han recibido todavía sus ayudas, ¿qué pensarán estas personas? Por eso decimos que los planes tienen que ser reales y tienen que estar cercanos a la realidad de los ciudadanos, a la realidad de la gente. ¿Qué pensarán estas personas que están esperando su ayuda, que están en riesgo de exclusión social, que no han recibido su ayuda? ¿Qué pensarán cuando vea que se acomete un nuevo plan en unos términos muy parecidos? Compartimos muchos de los objetivos, compartimos en general los objetivos de este plan. Lo que nos preocupa es que muchas veces no están cercanos a la realidad de la gente. Y sobre todo en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, que establece que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Por eso, lo que he comentado, hace falta que el plan se cumpla y que se pueda evaluar. Curiosamente, además, este plan sí establece unos objetivos cuantificables en la medida en la que le estoy demandando respecto al plan anterior. Lo que no se puede cumplir en este primer aspecto desde el punto de vista social, es lo que pretendía la Ley de la Función Social de la Vivienda, que era evitar los desahucios con una expropiación temporal, que ya se ha comentado aquí, expropiación temporal de vivienda, porque entendemos que evitar los desahucios no se decide en esta competencia, por mucho y compartimos que en este Parlamento, en el año 2013, se aprobó instar al Congreso de los Diputados a la dación en pago, a regular la dación en pago. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos no estaba en ese momento aquí, pero estamos seguros de que hubiéramos votado favorablemente, porque, de hecho, al Partido Popular, a nivel nacional, lo hemos condicionado en un pacto que todos ustedes conocerán, para ampliar, para que la dación en pago llegue a todas las familias y a todos los ciudadanos. Esto es realmente lo que hay que hacer. Esto es una política útil y esto es lo que hay que hacer. En vez de gritar, hay que sentarse a negociar con quienes están en el Gobierno para que lleve a cabo este tipo de políticas que hagan que algún día los desahucios no existan en nuestra tierra, ni en cualquier sitio, ni en cualquier punto de España. Atacando realmente los problemas de raíz. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, hacemos una valoración positiva de las actuaciones que se prevén en este plan en cuanto a eficiencia energética y accesibilidad, como bien ha comentado, en multitud de edificios de construcción antigua que hay en toda Andalucía. Pero entendemos también que la implantación de este plan podría ser mucho mayor. También ahí, nuevamente, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha demostrado también responsabilidad en el nivel competencial en el que hace falta para suprimir el impuesto al sol. Sin duda, un plan de vivienda sería mucho más completo si los ciudadanos andaluces pudieran aprovechar la energía solar para
para suministrar electricidad a sus viviendas sin tener una penalización como actualmente tienen. Ahí el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso también ha condicionado al Gobierno de la Nación para que realice esa supresión del impuesto al sol. Un plan de vivienda sería mucho más completo, sin duda, desde el punto de vista de la sostenibilidad, si dedicara más recursos y más herramientas a que nuestras viviendas sean más eficientes energéticamente. También desde el punto de vista económico, también este plan establece unos objetivos que compartimos al 100%. Apuesta por la rehabilitación. Entendemos que ese es el camino para reactivar la economía y para reactivar un sector que es fundamental para cualquier economía y fundamentalmente para Andalucía, como es el sector de la construcción, que puede volver a crear empleo de una forma sostenible y de una forma sostenida. Hay mucho que hacer, mucho que regenerar, muchos espacios urbanos degradados que regenerar de una forma integral. No olvidemos que Andalucía es un destino turístico de primer nivel y que uno de nuestros principales atractivos son nuestros pueblos y nuestras ciudades. Por tanto, el fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación son buenas herramientas para la reactivación económica en el campo de la vivienda. Sin duda, todo nuestro tejido productivo, todos nuestros autónomos dedicados a la construcción, cerca de 45.000 en Andalucía, acogerán con optimismo este plan si tiene la suficiente dotación económica. También me gustaría llamar la atención que las adjudicaciones que realiza la Consejería de Fomento y Vivienda a pymes andaluzas a cierre de 2014 solo fue del 64%. Creemos que es necesario subir este ratio y me gustaría ponerlo de manifiesto, porque tenemos que apostar por las pequeñas empresas andaluzas y los autónomos andaluces. Por último, y ya acabo, la crisis del sector de la construcción ha dejado también otras víctimas, ha dejado unas víctimas que son las cooperativas de vivienda. Desgraciadamente, muchos especuladores, gestores especuladores, han dejado en la cuneta a numerosas cooperativas de vivienda, a numerosos cooperativistas que se encuentran ahora mismo al borde del desahucio, que se encuentran al borde de una ejecución hipotecaria. Creemos que este plan, el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, los poderes públicos deben estar cerca de estas cooperativas, cerca de estas personas que se encuentran en muchos casos desamparadas y desprotegidas por la huida de los gestores de dichas cooperativas. Se puede hacer mucho y no estamos hablando tampoco de grandes presupuestos, grandes cantidades económicas, sino un apoyo y un asesoramiento para que acaben su proyecto de autoconstrucción. Se ha acabado mi tiempo. Quería hacer ese tipo de consideraciones acerca de la necesidad de que los planes se cumplan y la necesidad de dirigir los recursos a estos tres puntos que para nosotros son fundamentales, como son punto de vista social, desde el punto de vista de la sostenibilidad y medio ambiente y desde el punto de vista de la reactivación económica. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Corresponde ahora la intervención al Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y lo hace su diputada, la señora Molina Cañada. Señoría, buenas tardes. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Bien, señor consejero, señorías, abordamos en este Parlamento uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la ciudadanía andaluza, como la vivienda, un tema fundamental. ¿A quién no le suena bien un plan como este, en el que está centrado en la lucha contra los desahucios, en primer lugar, contra el fomento del alquiler y a la rehabilitación? Es perfecto, centrado en lo fundamental. Sin embargo, lo ha presentado en este Parlamento a 3 meses vista de la finalización del Plan Estatal de Vivienda, que les recordamos tenía una vigencia comprendida entre los años 2013 y 2016. En Andalucía hemos estado desde el año 2012 sin políticas autonómicas en temas de vivienda. En plena crisis económica y con miles de familias siendo lanzadas de sus casas por no poder hacer frente a la hipoteca o al pago del alquiler. Es más,
obstinadamente como señala la memoria del Consejo General del Poder Judicial, incluso llegando a liderar ese penoso ranking. Sorprende que se apruebe un Plan andaluz 2016-2020 al tiempo de finalizar la vigencia del Plan estatal 2013-2016 y, por tanto, sin conocer las aportaciones del Estado para los años desde el 2017 al 2020. Asimismo, sorprende y mucho que se haga con posterioridad a la aprobación del presupuesto de la Comunidad para el 2016. En este plan no aparece una solución real para los miles de andaluces anónimos que están detrás de las cifras que se amontonan en los despachos y que no gozan de preferencia, según leemos en la prensa, de la que disfrutan los altos cargos de este Gobierno a los que se les paga puntualmente sus ayudas al alquiler. A esta falta de solución en los alquileres contribuye el Partido Popular también, que es responsable de haber tumbado los aspectos sociales de la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía, propiciando que se mantengan los desahucios, restando herramientas para poner en uso las viviendas vacías de los bancos. En fin, ¿de qué hablamos cuando abordamos el problema de la vivienda en Andalucía? Bien, hablamos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial respecto al impacto de la crisis en los órganos judiciales andaluces, o lo que es lo mismo, de liderar el ranking español de desahucio. O, por ejemplo, hablar de tener uno de los parques de vivienda más obsoletos energéticamente del Estado. Hablar del problema de la vivienda es hablar de la ausencia durante años de ayuda a la rehabilitación. Es hablar, desde luego, de la no ampliación del parque público de vivienda destinado a personas con ingresos reducidos. Señorías, la legislación internacional, la europea, española y andaluza, consagran el derecho a la vivienda como un derecho básico para las personas. ¿Y cuál es la situación, sin embargo, de la vivienda en Andalucía? En aquellos municipios donde existen registros municipales de demandantes de vivienda protegida, se reflejan parte de las necesidades habitacionales de la población andaluza y su falta de medios para cubrirla. El propio plan recoge que en Andalucía hay 124.000 demandantes de vivienda inscritos en esos registros municipales, de los cuales 80.600 familias tienen ingresos inferiores a 621 euros mensuales. Según datos ofrecidos por el Observatorio Joven de Vivienda en España, para Andalucía, en el segundo semestre de 2015, de 1.300.000 jóvenes andaluces menores de 30 años, solo se han emancipado 230.000. Más del 80% de esos jóvenes se ve obligado a vivir con sus padres. Y estoy segura, además, que somos muchos los que tenemos ejemplos muy cercanos en ese sentido. La situación del mercado de la vivienda y la venta de viviendas crece en el 2016. Los últimos datos publicados por el Ministerio Español de Fomento muestran que entre enero y marzo de 2016 hubo un crecimiento sobre el mismo trimestre de 2015 del 20,7%. Para encontrar un primer trimestre con más transacciones hay que remontarse al 2010. Correlativamente al aumento de ventas, aumenta el precio de la vivienda. El precio de la vivienda libre aumentó un 6,3% en el primer trimestre de 2016 en tasa interanual, su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2007. Con ese incremento ya son 8 los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales positivas. Según la estadística facilitada esta semana por el Colegio de Registradores de España, el precio de los pisos se encareció un 7,5% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, y las ventas se incrementaron en un 23,7%. El precio de la vivienda se sitúa ahora en niveles de 2004. Ante esta importante revalorización, que viene acompañada de un aumento de la concesión de hipotecas y que, según el INE, creció en junio un 15,5%, encadenando 25 meses de expansión, hay quien ya piensa que se podría estar sentando las bases para una nueva burbuja inmobiliaria. Frente a este repunte, la ausencia de la Administración pública andaluza es clamorosa. No ha habido plan desde el 2012, no ha actuado en limitar los efectos de la crisis para modular la presumible aparición de una nueva burbuja. Recordemos que durante la burbuja se construyó en España con una desmesura que hace que ahora haya exceso construido y vacío.
España tiene más del 30% de la vivienda de toda Europa construida. Andalucía cuenta en la actualidad con más de 700.000 viviendas deshabitadas, de las cuales más de 80.000 son viviendas nuevas, según el Ministerio de Fomento, y según los últimos estudios publicados, nuestra comunidad cuenta con suelo y vivienda ya construida para dar respuesta a la demanda habitacional de los próximos 75 años, que se dice pronto. Lo deseable es que este plan se hubiera esforzado en ser pasarela entre la oferta y la demanda, en generar incentivos positivos y negativos para que los tenedores de vivienda la pongan a disposición de los ciudadanos. Haremos un seguimiento y control serio de la actividad de su consejería y el ofrecimiento de diálogo en la búsqueda de soluciones a problemas de difícil encaje, como es el hecho de que Andalucía haya encabezado las ejecuciones hipotecarias de vivienda iniciadas, 3.144 lanzamientos. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, mientras el precio de las viviendas ha caído un 30% en los últimos 9 años, el precio del alquiler se ha mantenido, sin embargo, estable durante toda la crisis. Esperamos que su recién estrenado Observatorio Andaluz de la Vivienda informe objetivamente de estos datos y no sea, como parece, mera caja de resonancia de las decisiones políticas de quienes lo componen. Si el objetivo normativo andaluz recogía que no se superase el 30% de la renta familiar para satisfacer las necesidades habitacionales, y también el Banco de España recomienda no destinar más del 35% de la renta disponible a una hipoteca o alquiler, cuando la mitad de los trabajadores no cobra ni el salario mínimo en Andalucía, no entendemos cómo el plan sigue hablando de ingresos máximos cuando la realidad es la ausencia de ingresos mínimos. El plan de la vivienda tendrá como objetivos principales la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación. Y eso nos parece fantástico. En primer caso, en relación a la lucha contra los desahucios, desde la propia Junta proponen abordarla a través de una ley de tanteo y retracto, que nunca terminan de impulsar. Les recordamos que ustedes han aplicado el derecho de tanteo y retracto en segundas transmisiones de viviendas protegidas adquiridas, recogidas en la Ley 13 de 2005 a un ritmo de 56 viviendas al año, que una vez adquiridas eran inmediatamente vendidas y no se adscribían al parque público tal como ustedes declaraban. Si esta es la actividad en materia de tanteo y retracto de vivienda protegida, es dudable la aplicación sobre vivienda privada. No obstante, a través de los instrumentos de control parlamentario trataremos de esclarecer cómo se aplica la norma. En segundo lugar, sobre el fomento del alquiler. Este se garantizaría procediendo al pago de las ayudas cuyos beneficiarios y beneficiarias aún no lo han recibido, las del 2015. Y en declaración en prensa admitía un pago territorial. Hemos pagado Huelva y Cádiz, cuando en sentido común y la orientación social, que además impulsa, de un Gobierno debería determinar que se pagaran atendiendo a razones de perentoria necesidad. En tercer lugar, nada que objetar a la propuesta de rehabilitación, que incluye la energética para paliar esa pobreza energética que cada vez sufren más andaluzas y andaluces. Y ya que proponemos no iniciar promociones nuevas, habiendo tal cantidad de vacías, proponemos hacer una gran inversión en ese apartado de la rehabilitación, atender las importantes carencias del parque residencial andaluz en materia de accesibilidad, confort térmico y eficiencia energética. Hay un elevado número de viviendas que carecen de ascensor, un elevado porcentaje de viviendas andaluzas que fueron construidas antes de la primera normativa técnica española en materia de aislamiento térmico, como usted antes ha puesto de manifiesto, y es así, por eso la rehabilitación es importante. Aplaudiremos que todas estas carencias se solventen en el parque de viviendas andaluz. Pero, ¿cómo se pagará esto? ¿De qué fondos se disponen para ello? Señoría, le ruego concluya. ¿Qué ingreso? Bien, señoría, voy concluyendo. También nos preocupa que no hubiera ni rastro de la inversión en los presupuestos autonómicos para el 2016. Como dije antes, llevamos casi un año esperando para que no se presentara la evaluación de las políticas públicas relativas a vivienda desarrollada en el anterior plan.
Si se pretende luchar contra los pisos vacíos, no se pueden destinar más dinero a la promoción de viviendas. Por eso, con la banca, que acumula actualmente un stock de miles de inmuebles residenciales, 150.000 según Fitch, habrá que negociar para la creación de un parque de inmuebles residenciales procedentes de las grandes empresas y que se encuentran vacíos. Establecer un marco de negociación con la banca y fondos inmobiliarios en el que se exijan, a cambio de los miles de millones de euros que costó su rescate, ciertas compensaciones para poder generar el parque de viviendas de alquiler social y asequible. Se pueden crear figuras jurídicas que incentiven nuevas formas de tenencia, tales como la cesión de vivienda en usufructo de los propietarios a la Administración pública, para que ese stock público sea destinado a personas de baja renta. Finalmente, por último, y como reflexión final, le llamamos la atención en el hecho de que los planes andaluces de vivienda de los últimos 20 años recojan esos mismos programas. Es decir, no se han movido del mismo aspecto. Ruego que concluya inmediatamente. Señorías, las necesidades de la sociedad han cambiado. No se pueden mantener en el mismo estado los planes un año y otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora diputada. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre lo hace su diputada, la señora Alicia Martínez. Señora diputada, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, por fin, señor consejero, llegó el día, aunque hay que reconocer que hoy no es el día más oportuno, el más afortunado para usted, porque todos los medios coinciden hoy en señalar al sector al que usted dirige su actividad, los constructores y los promotores, que tenían que ser aliados, en calificar uno de los planes de su área, el plan de infraestructura, como una tomadura de pelo. Le venimos reclamando el plan de vivienda después de 4 años de retraso, señor consejero. 4 años han tardado ustedes en trazar su estrategia, su planificación, sus objetivos en materia de vivienda. Una legislatura entera, la pasada, sin plan de vivienda. Y ahora, bien entrada la presente, conocemos este documento que realmente, señor consejero, carece del más mínimo viso de realidad. Cuando preparaba estas notas tenía 2 caminos. Uno sería que hiciéramos un repaso de los contenidos del plan, de los programas, de los objetivos, etcétera, lo que acaba de hacer la portavoz que ha intervenido anteriormente. Y otro segundo camino sería más clarificador, sería que hiciéramos un repaso de la realidad en la que se derivan después sus planes de vivienda, los planes de vivienda socialista. Es decir, teoría, humo, propaganda, frente a lo que es la realidad. Desde luego me parece más útil este segundo camino, porque pone de manifiesto una cuestión, y es que para ustedes la política de vivienda social no ha sido nunca una prioridad. Usted ha dicho que este plan se orienta a 3 ejes: desahucios, alquiler y rehabilitación. Hablemos de la realidad de cada uno de ellos. La realidad es que en materia de desahucios, en estos 4 años en Andalucía se han producido 52.677 ejecuciones hipotecarias en el 2013, 14 y 15. Ustedes no han hecho nada en estos 4 años por evitarlo. No lo han hecho nunca, porque ustedes fueron los de los desahucios express, las Kelly Finder o las viviendas gratis de Chávez. Y ahora, en este periodo, con Susana Díaz, en la que usted es consejero, suspendieron la orden para la protección de los desahuciados, que tuvieron que rectificar. Y luego han seguido haciendo anuncios que quedan en anuncios y nada más, como el convenio con el Consejo General del Poder Judicial para evitar los desahucios. No sabemos nada. El convenio para poner a disposición las viviendas vacías de la Sareb. Nada. La prometida ley de retracto que Susana Díaz dijo que entraría en este Parlamento en julio y no sabemos nada. Es decir, ustedes han sido un factor generador de desahucios de vivienda por activa y por pasiva. Por activa, por los impagos constantes a todo el sector, a los promotores de vivienda, a los adquirentes de vivienda, más de 100.000 compradores de VPO, a los que ustedes les deben la ayuda a la entrada. ¿Cómo puede citar que el Gobierno no las paga si paga religiosamente en las hipotecas? Son ustedes quienes no pagan. No les pagan a la agencia del alquiler, a las comunidades de vecinos. Y por pasiva también son generadores por no ofrecer soluciones inmediatas alternativas con una gestión eficaz del parque público de viviendas. Usted lo ha dicho, más de 84.000 viviendas,
Un parque público donde se compra y se vende bajo cuerda, de forma ilegal, donde se producen desahucios, donde se cultiva marihuana, como es el caso de la ciudad de Granada, señor consejero, y por pasiva, por no promover viviendas sociales en alquiler. Este plan tiene unos objetivos ridículos, 750 nuevas viviendas en alquiler social, y además, si es que no lo han cumplido nunca. Mire, señor consejero, yo estoy aquí hoy para hablar de la realidad y por eso quiero saludar a las personas que asisten hoy en la tribuna de público a este debate de vivienda, que son la Asociación de Vecinos de los Alojamientos de San Bernardo. Son inquilinos de viviendas sociales. Ellos son los destinatarios de su política de vivienda, a los que dice este plan, que hoy damos cuenta, que deben dirigirse las políticas. A ellos debemos darles cuenta y respuesta de nuestra acción política. Y ellos están hoy aquí porque son la realidad de sus planes de vivienda. Hace solo unos días que han sido adjudicatarios de una vivienda social en alquiler en Sevilla, después de más de 10 años esperando, porque son unas viviendas prometidas en el año 2003, que ya se recogían en un plan como el que venimos hoy a hablar, pero que era el plan del 2003-2007, y han tardado 13 años en construirse, que cuando por fin han tenido acceso a las mismas, resulta que no están terminadas y que tienen muchísimos problemas. Unos alojamientos para jóvenes menores de 35 años y para mayores de 65 años que tienen 40 metros cuadrados y que el plan decía que se complementaban esa zona privativa con una zona colectiva, con las zonas comunes de estancias, de comedores, una fórmula intermedia entre la residencia de mayores y la vivienda habitual. Muy bien, pero la realidad, señor consejero, es que Dolores, que es una señora de 104 años, está en un mini piso de 40 metros cuadrados con 40 grados de temperatura que está haciendo en estos momentos en esta ciudad. Enferma y sin soluciones por su parte. No estaría así si estuviera en una residencia colectiva, una residencia de mayores, porque tendría su vivienda, sus condiciones climáticas garantizadas, o en un hospital, ¿verdad? Y en las zonas comunes tienen también limitado el horario de climatización. Y también una joven menor de 35 años, Sabrina, que en pocos meses tendrá que abandonar una vivienda después de 10 años esperándola y que tras solo 5 meses de ocuparla tendrá que abandonarla. Usted tiene que dar soluciones a estos problemas porque no se pueden hacer inversiones en esas viviendas y además unos contratos que ustedes les ponen por delante a los que les fuerzan a pagar unos gastos que en ningún momento se les han considerado como pueden ser pues 50 euros de gastos comunes. En resumen, que se les pone un alquiler de una vivienda social de 40 metros en 210 euros por metro, 210 euros por la vivienda. Además, ustedes pretenden cobrarle un IBI de 300 euros que le corresponde a usted como propietario pagar el IBI. Usted sabe perfectamente que no pueden hacer frente a ese impuesto y además no tienen por qué hacerlo, porque además no tienen recursos para hacerlo, es usted quien tiene que hacerlo. La cuestión además es que usted, cuando lo repercute en los vecinos, lo cobra, pero tampoco los paga el ayuntamiento. Y, señor consejero, sobre todo, un muro es lo que existe entre su consejería y las personas que tienen necesidades en políticas de vivienda. Lo que necesitan es resolver sus problemas, lo que le afectan cada día. Ustedes no atienden, no reciben, no les contestan las peticiones que ellos les hacen, las cartas que les mandan, las solicitudes que les muestran, pero sí les repercuten el IBI. Por eso, señor consejero, su plan es pura teoría. Programas muy bonitos, la realidad son las personas que están detrás y que hoy nos acompañan aquí algunas de ellas, que es bien diferente. En segundo lugar, la realidad en materia de alquiler. El escándalo es monumental, señor consejero, y eso es que el dinero de las ayudas del alquiler viene del Ministerio. Ustedes solo tienen que gestionarla. Le deben a 15.000 andaluces más de 15 millones de euros. Claro, ahora pretenden borrarlo, pero si es que lo dice hasta el Defensor del Pueblo, que ha sido una gran estafa. La situación es esa. Y la realidad es que el año pasado han hecho ustedes, en el 2015, una convocatoria mal gestionada que no ha llegado ni al 10% de las 30.000 solicitudes que se han presentado. Y esto, señor consejero, es indignante y desesperante. No son palabras mías, son palabras de los ciudadanos. Más aún cuando leen, además, que 56 altos cargos de la Junta de Andalucía tienen casa gratis. En tercer lugar, la realidad de los programas de rehabilitación son más de lo mismo. La transformación de la infravivienda, la rehabilitación autonómica de infravivienda y de edificios. Andalucía tiene, señor consejero, todos los indicadores
de infravivienda en las ciudades mayores de 50.000 habitantes por encima de las medias de las ciudades de España. Y con estos datos usted tiene mucho trabajo por hacer. En los pueblos se está ejecutando ahora el programa del año 2008 y 2009. Desde entonces no se hace una convocatoria de rehabilitación de vivienda para los municipios de Andalucía. Y en la rehabilitación de edificios para la instalación de ascensores, y usted ha citado el compromiso de la señora presidenta aquí, que se comprometió a instalarlo, pues no han empezado a colocarlo. Es más, le deben a más de 3.000 comunidades de vecinos que presentaron sus proyectos y ni siquiera les han contestado. En palabras suyas, señor consejero, ha sido un fracaso de convocatoria. El 87% de las solicitudes ha quedado fuera. Paralizadas también, o mejor dicho, derogadas las ayudas a la adecuación funcional. Usted ha vuelto a decir hoy aquí que las va a convocar, pero si es que las suspendieron. Ayudas a las personas mayores para arreglar sus viviendas. Y la realidad también de las barriadas en Andalucía es que está paralizada. El Torrejón, La Chanca, podríamos seguir diciendo, Tres Barrios, Polígono Sur, las protegidas de Jaén. ¿Cuántas veces las han prometido? Y ahora dicen que el Observatorio de la Vivienda va a hacer un mapa de la infravivienda que va a tardar un año. Y hasta que no esté hecho ese mapa no se puede hacer nada. Señor consejero, es que es una tomadura de pelo. Y termino, señor consejero. Nosotros hemos estudiado el plan con detalle. Después de tanto tiempo, el plan repite los mismos errores. Lo ha dicho mi predecesora. No hay nada nuevo, nada nuevo. Es un proyecto político agotado. Las cosas han cambiado. Es un plan del pasado, no un plan para el futuro. Nada de innovación, cotitularidad, pisos para los jóvenes a medida. Nada. Además, es un plan marco. Ahora usted tiene que desarrollar las bases para hacer las convocatorias, con lo cual, además, tienen que hacer los ayuntamientos los planes municipales de vivienda. Termino. Pura teoría. Solamente hay que ver el cuadro que usted ha fijado de financiación. Hombre, hace falta venir aquí a decir que usted le pide al Gobierno de la Nación una financiación hasta el 2020. Pero díganos qué ha hecho usted con la financiación que ha puesto el Gobierno. 455 millones del 13 al 16, que usted ha puesto 41, el Gobierno 10, usted 1. Díganos qué ha hecho con ese dinero. ¿O es que va a pedir más sin ni siquiera darnos las explicaciones? Es que hace falta tener una boca prestada. Mire, a nivel nacional se ha consolidado un auténtico cambio de modelo basado en la rehabilitación y en el alquiler, efectivamente, y de ahí se deriva este plan. Ha sido el Gobierno del Partido Popular quien ha suspendido los desahucios durante toda la legislatura a los colectivos más vulnerables, el que ha permitido que se produzcan daciones en pago, las que ustedes nunca permitieron. Y mire, en el pacto que ahora a nivel nacional se ha podido llegar, se avanzaba en la dación en pago, se avanzaba en la eliminación de las cláusulas abusivas. Ustedes, lamentablemente, no han querido entrar en esa dinámica. Mire, además, con el plan estatal, lo que se constata es que hay un compromiso cierto con Andalucía, porque la financiación ha estado ahí y ustedes no la han utilizado. Yo termino. Y mientras ustedes llevaban 4 años en blanco, el Partido Popular ha hecho su trabajo y nosotros también lo hemos hecho, planteándole aquí iniciativas a las que ustedes han dicho siempre que no. Yo termino diciéndole, mi grupo le reclama que resuelva y pague con urgencia las ayudas al alquiler que debe del plan anterior, que resuelva y pague las ayudas a las comunidades de vecinos que querían instalar sus ascensores y que debe del plan anterior, que convoque con urgencia los programas de transformación de infravivienda en Andalucía y los demás programas. Y le reclamamos que resuelva los problemas de los vecinos de los alojamientos de San Bernardo y no pierda, señor consejero, nunca la cara de las personas que están detrás de su política y que hoy están aquí esperando su sensibilidad y su compromiso y sus soluciones, tal y como se comprometió la presidenta del Gobierno en esta Cámara ante todos los andaluces. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Serrano Reyes. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Consejero, muchas gracias por su intervención, por habernos puesto de manifiesto el nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020. Y quiero empezar diciendo que la gestión de la crisis por parte del Gobierno central en estos casi 5 últimos años muestran que el modelo de austeridad centrado en la reducción del déficit y en el saneamiento de la banca
mediante la inyección de fondos públicos financiados a costa de una deuda desorbitada, no ha generado crecimiento suficiente. Las subidas de impuestos y la reducción del gasto en políticas públicas y en prestaciones sociales para financiar esa deuda han tenido unos costes terribles para la sociedad, especialmente dramáticos para los sectores más vulnerables, que se ha traducido en desempleo, pobreza y desigualdad. La única receta que se aplicó es la de los recortes en los servicios públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas y el rescate al sector bancario a costa de más deuda pública. Esta asignación de los recursos y el reparto de los esfuerzos reflejan las prioridades de un Gobierno y el modelo social que defiende. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, con su presidenta al frente, está luchando constantemente por blindar los derechos sociales de todos los andaluces, señora Martínez, garantizando el derecho a una educación y una sanidad pública, universal y de calidad, el derecho al amparo, a la asistencia, etcétera, y uno fundamental para los socialistas, el derecho a una vivienda digna. Desde el Grupo Socialista destacamos la importancia social de los objetivos del Plan Andaluz de la Vivienda y Rehabilitación 2016-2020. Los objetivos del plan que se enfocan hacia unas nuevas circunstancias económicas y financieras distintas a las de los planes anteriores, cuando la situación económica era distinta, que se abogaba por el acceso mayoritario mediante el sistema de compra de vivienda. Consejero, desde el Grupo Socialista destacamos las 3 líneas estratégicas que sostienen este plan. Prioriza el acceso a la vivienda en condiciones asequibles para aquellas personas con menos recursos. Fomenta el mercado de alquiler de vivienda, fundamentalmente las desocupadas. Incentiva la rehabilitación y la promoción de vivienda, facilitando el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible. Impulsando actuaciones de rehabilitación de determinadas áreas, de adecuación del espacio público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano y patrimonial, además de perseguir la erradicación de la infravivienda. Desde el Grupo Socialista destacamos las convocatorias de ayudas para la elaboración, revisión y adaptación de los planes municipales, la delimitación de los grupos de protección, incorporando a las personas desempleadas, las familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y las personas en riesgo de exclusión social, el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucio, las viviendas protegidas de precio limitado y la previsión de cláusulas sociales en la contratación pública de las actuaciones del plan. Plan de vivienda que incorpora la regulación de la vivienda protegida con 3 regímenes. Se unifica en una orden única los 3 programas destinados al alquiler y donde se recupera el programa de autoconstrucción y el programa de permutas de vivienda. Desde el Grupo Socialista impulsamos y apoyamos el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, que se configura como un instrumento estratégico para impulsar y coordinar las políticas del Gobierno andaluz en materia de vivienda, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, financieras y sociales actuales, que son radicalmente distintas de los planes precedentes, que exigían un replanteamiento de estas políticas, a pesar de que hay que cumplir con el déficit público. Andalucía demuestra que se puede hacer política por la igualdad y por el respeto a los derechos más fundamentales, como el de una vivienda digna, que, como dice nuestra presidenta Susana Díaz, no solo debe de ser un derecho reconocido, sino que tiene que materializarse y ser realidad. Con todo ello, no solo se pretende garantizar la calidad de vida de la ciudadanía andaluza, sino también de dar respuesta a las exigencias derivadas de las diversas directivas europeas en la materia y contribuir a la reactivación del sector de la construcción, con la consiguiente generación de empleo en un sector muy castigado. Señorías, desde el Grupo Socialista nos indignamos con los desahucios. A veces sentimos impotencia porque nos gustaría cambiar las cosas mucho más deprisa y de manera más efectiva. Pero no lo duden, señorías, seguiremos apoyando e impulsando políticas, en este caso desde la Consejería de Fomento y Vivienda, para reducir las injusticias sociales, siendo el motor para que los ciudadanos vivan mejor.
y les quiero contestar algunas de sus apreciaciones. Miren, el Plan 2008-2012 tuvo un cumplimiento que alcanzó el 81,8%, con un total de 265.866 actuaciones realizadas en materia de vivienda protegida, venta y alquiler, rehabilitación del parque residencial existente, fomento del alquiler y operaciones de suelo para la promoción de viviendas protegidas, a pesar de la crisis económica financiera mundial y de la crisis inmobiliaria española de 2008. Señorías, la Consejería de Fomento y Vivienda firmó con el Gobierno de la Nación el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que lamentamos que la firma del convenio se produjese con un retraso de año y medio, únicamente atribuible al Ministerio de Fomento, que aprobó el plan en abril de 2013. El desarrollo del plan se realizó en un plazo limitado en la práctica a tan solo 2 años. Como consecuencia de dicho retraso, el Gobierno andaluz hizo una política de vivienda transformadora y alternativa, repartiendo los fondos con criterio andaluz, cubriendo las necesidades reales de la mayoría social. Tenemos en marcha la futura Ley de Retracto en Desahucio de Vivienda, la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda, el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, acuerdos con la Consejería de Justicia y el Poder Judicial, convenios con la Sareb, la Ley de la Función Social de la Vivienda, recurrida por el Gobierno central. Y podemos hablar de la recuperación de la financiación autonómica en la vivienda. Miren, el Gobierno de la Nación, ahora en funciones, está aplicando el modelo de financiación autonómica con un criterio contrario al de la Constitución y al de nuestro Estatuto de Autonomía. Está aplicando el sistema de financiación de una manera que no garantiza la igualdad de todos los españoles y que perjudica gravemente los intereses de nuestra tierra. Pero desde el Grupo Socialista insistiremos al Partido Popular de Andalucía a dirigir sus esfuerzos a conseguir un sistema de financiación autonómico más justo, si es que de verdad se preocupan por Andalucía. ¿Y saben lo que de verdad no hemos hecho? Entregar a Andalucía a los llamados fondos buitres. Miren, la Comunidad de Madrid ha sido una gran oportunidad para los fondos buitres. En Valdemoro y otras ciudades se ha construido viviendas de protección oficial con las mordidas de la púnica. En Madrid la alcaldesa Botella vendió este tipo de vivienda a estos fondos a precio de saldo. Venta de 1.860 viviendas, 3.430 garajes, 1.860 trasteros y 25 locales de negocio que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquilados a familias con escasos recursos. Señorías, el Gobierno del expresidente Ignacio González enajenó 2.935 viviendas protegidas del IBIMA en fechas coincidentes y mediante un procedimiento similar a otros fondos buitres. Y, consejero, desde el Grupo Socialista les felicitamos por su trabajo realizado en este Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, que estamos seguros que ayudará a mejorar la calidad de los ciudadanos de Andalucía. Muchas gracias, presidente. Gracias, señoría. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra el consejero de Fomento y Vivienda, señor López García. Señoría, tiene la palabra. Y gracias, señor presidente. Intentaré dar respuesta a lo que considero que son las principales referencias de los diferentes grupos de la oposición y, por supuesto, del que sostiene al Gobierno, a quien agradezco la intervención que ha hecho. Empezar por el Partido Popular. Yo le tengo que reconocer, señora Martínez, su habilidad parlamentaria, su punto honor, pero realmente hay que tener aplomo para decir las cosas que usted dice aquí con la gestión del Gobierno del Partido Popular en el Gobierno de la Nación y en ayuntamientos tan emblemáticos como el de Madrid que ustedes han estado gobernando. Hay que tener aplomo. Y además, usted hace afirmaciones que lo hace también, por cierto, la portavoz del Grupo de Podemos, que a mí me parece muy bien que haga una crítica del Gobierno de la Junta de Andalucía. Podía hacer un análisis, no criticando al Gobierno de Andalucía en relación
con que presente un plan del 16 al 20, que estamos en el 16. Podía criticar que el Gobierno de España no tiene previsto nada para el año 17, 18, 19 y 20. Porque eso coincide con lo que dice el señor Rajoy, qué bien va Pablo, ¿verdad? Esta es la izquierda que le gusta a la derecha. Y tan es así que la señora Martínez ha hecho en 2 ocasiones una referencia a la anterior interviniente con la que coincido. Claro, ¿cómo no va a ser posible que coincida? Coinciden en muchas cosas. Coinciden en muchas cosas. Y también en tergiversar los datos cuando hablan de desahucio. Mira, yo no le voy a quitar gravedad a ni uno solo. No se ponga nervioso, tranquilo. No le voy a quitar gravedad a ni uno solo de los datos que afectan a una persona en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, sometida a una situación de desahucio por impago de hipoteca o de alquiler. Sí, antes de decir una cosa. En relación con Podemos se puede hacer otro discurso. En relación con el Partido Popular, bueno, tiene mucho que ver la política que ustedes han hecho de ser una máquina de centrifugar desigualdad en este país con que la gente no pueda pagar sus hipotecas y su renta de alquiler. No se sientan ustedes ajenos a eso. Tienen una gran parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo. Pero, dicho eso, y siendo consciente del Gobierno de Andalucía, que forma parte de las principales líneas de acción desde ahora y desde el Gobierno anterior, y coincido con la señora Nieto, hay cosas de este plan que efectivamente forman parte de lo que se hizo en el Gobierno anterior, claro que sí. Y la Ley de la Función Social de la Vivienda pretendía, precisamente, salir al paso para impedir desahucios. Acabó siendo recurrida por ustedes al Tribunal Constitucional. Y la Ley del retracto, que entrará en este Parlamento dentro de poco, porque estamos cumpliendo todos los trámites obligatorios en la tramitación de una ley, es una vía que pretende obviar las limitaciones que el Tribunal Constitucional ha planteado para alcanzar el mismo objetivo, no otro. Y, por tanto, estamos ocupados con herramientas, algunas de carácter legislativo y normativo, otras de carácter económico, para paliar y combatir eso que efectivamente es una consecuencia grave y lacerante, la más grave de lo que representa la crisis económica, de la que ustedes tienen una buena parte de responsabilidad en el camino elegido para salir de ella, que ha dejado muchísima gente en la cuneta en este país y también en Andalucía. Pero dicho eso, cuando usted maneja datos, y lo hace también la portavoz de Podemos, no sé si desde el desconocimiento o desde la manipulación, prefiero pensar que desde el desconocimiento, ¿verdad? Desde los datos, y lo digo en segundo nivel. En el primero digo todas las acciones positivas que este Gobierno ha hecho, está haciendo y va a hacer para combatir lo que representa una amenaza seria y grave para los ciudadanos que tenemos el compromiso moral y político de combatir. Y lo estamos haciendo. Pero, hombre, no me diga usted que los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial coloca a Andalucía en el peor sitio de España. No es cierto. Y están los datos ahí, no son datos del Gobierno de Andalucía. Incidencia por cada 1000 habitantes. Claro, no pretenda usted hacer la maniobra burda de comparar Andalucía con La Rioja, con Ceuta o con Melilla, ¿verdad? Supongo que tendrá suficiente nivel a la hora de plantear una manera seria de hacer el análisis para coger un parámetro objetivable y homogeneizable. Lanzamiento de desahucios por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Eso era un parámetro que puede ser discutido, pero que ese es un parámetro que es el que se utiliza en el Consejo General del Poder Judicial. Que, por cierto, cuando se hablan de esos datos, le quiero decir, usted lo sabe, ahí están metidos viviendas principales, que son las que a nosotros nos preocupan, están metidas segundas residencias, que nos preocupan menos, están metidas garajes, están metidos locales comerciales, están metidos fincas rústicas, está metido todo. Por lo tanto, traslade usted las cosas, en principio, con precisión. Y, en segundo lugar, cuando habla de incidencia, le estoy diciendo 3,6 por cada 1000 habitantes en Andalucía. Datos del Consejo General del Poder Judicial en el periodo 13-15, 3 años. Datos en la media de España, 4,4. Y no me alegro ni de los 4,4 ni de los 3,6. La diferencia es que nosotros estamos combatiendo con herramientas que no tienen efectos taumatúrgicos, pero que son herramientas útiles, una situación que evidentemente no nos gusta. Le diré también a la portavoz de Podemos, porque seguramente, no sé si lo conoce, pero seguramente la ilustrará por si no tiene el dato. Ustedes plantean aquí una proposición de ley de emergencia habitacional
similar a la que se supone que se aprobó, a la que se aprobó en Cataluña en julio de 2015, suspendida también por el Tribunal Constitucional en el 16. Pretendían que esa fuese la solución milagrosa para combatir los desahucios en Andalucía. Le voy a dar datos también, para que vean ustedes que lo que ustedes pretendían que era el vehículo a través del cual habría una solución milagrosa, el comportamiento que ha tenido en Cataluña. Datos comparativos. Julio del 15 a junio del 16, cuando es suspendida, por tanto, cuando está en vigor, datos del Consejo General del Poder Judicial, por cada 1.000 habitantes en Cataluña 1,42. 10.552 lanzamientos. Y hablo de lanzamientos, no de desahucios. Porque afortunadamente, y también en eso Andalucía, en términos comparativos, está mejor que la media de España, no todos los desahucios que se inician acaban en lanzamiento, ¿verdad? Y algunas de las herramientas que se han puesto en marcha, como las oficinas de defensa de la función de la vivienda, han contribuido a que efectivamente en las tareas de asesoramiento, intermediación, no todos los desahucios acaben en lanzamiento. También en Andalucía, 29% respecto a la media nacional, que es 36,2. Pero en el caso concreto de Cataluña, en relación con lo que planteaba Podemos, la incidencia ha sido durante ese periodo de aplicación de esa norma milagrosa de 1,42, mientras que en ese mismo periodo en Andalucía es de 0,87. Y por tanto, lo que hizo el grupo que sostiene al Gobierno de Andalucía es pensar que teníamos herramientas que eran adecuadas, la realidad demuestra que eran más eficaces que lo que ustedes planteaban, para combatir esto. ¿Hemos resuelto el problema entero? Evidentemente no. Hay mucho trabajo por delante, sin duda. Hay muchas cosas que hacer, obviamente. Pero hay también decisiones que tienen que plantearse en el ámbito de responsabilidad de quien tiene capacidad para tomarlas, que es el Gobierno de la Nación, el Parlamento Nacional. Aquí podemos hacer un debate e invocar, sin duda, vehementemente, que se modifiquen normas, que yo creo que hay que modificarlas, pero hagámoslo conjuntamente en los sitios donde surten eficacia, que es allá donde hay una legislación básica del Estado, que es la que obliga al conjunto. Y hablamos de legislación hipotecaria y hablamos de temas que tienen que ver, efectivamente, con las razones por las que el Tribunal Constitucional ha suspendido algunas de las normas, que es la planificación económica general, que corresponde al Estado y a las entidades financieras por extensión. Por tanto, señor Martínez, yo se lo dije el otro día, que usted también tuvo la tentación de manejar esos datos inadecuadamente. No torture los datos. Si los datos diciendo lo que dice ya son suficientemente graves como para que conciernan a todos los que tienen responsabilidad en esa lucha, pero no se empeñen en torturarlos para que digan lo que no dice y usted quiere decir, que es que Andalucía es el peor de los sitios posibles en el Estado. Y eso no es así. Lo mismo que le digo, con todo el respeto, lógicamente, a los que están hoy aquí en la tribuna y que son vecinos de San Bernardo. Mire usted, le voy a mandar el informe, porque tampoco conviene que haga usted demagogia en estos temas, usted lo sabe, ¿verdad? El Consejo Consultivo de Andalucía tiene un informe en relación con el tema del pago del IBI que dice lo que dice. Y sería bueno que usted, que es de un partido de gobierno responsable, tampoco acabe obviando esas cosas y confundiendo a la gente. Se lo voy a mandar para que lo tenga, ¿verdad? Entonces, claro, yo por eso le decía que hay que tener aplomo para decir esas cosas. Y me estoy en blanco sobre negro. Ha hecho referencia a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a este tema también. Creo que aparecía ayer en la prensa, en algún medio, que la portavoz del grupo de personas afectadas que vivían en unos pisos, que eran pisos de alquiler con opción a compra, ¿vamos?, públicos, en Madrid, que el Partido Popular vendió a esos fondos depredadores, que en el argot se conocen como fondos buitres, ¿verdad?, que han acabado subiendo el alquiler lo suficiente como para hacer que mucha gente no pueda pagar el alquiler y se han desahuciado. Esa es su contribución a la lucha contra los desahucios, ¿verdad? Pues a la que hoy era, hasta hoy, era portavoz de la defensa de ese colectivo, ya ni siquiera por impago. Es que los propietarios, que por cierto, en una venta que aparece hasta ahora, que es bastante irregular, que el Tribunal de Cuentas ha aclarado y que el propio Ayuntamiento de Madrid está diciendo que a ver qué pasa, ¿verdad?, le han dicho que no le renuevan el alquiler de ninguna manera, aunque ha pagado hasta ahora todos los recibos, porque es militante de la causa en la defensa de intereses de colectivos desfavorecidos. Esta es su contribución, señora Martínez, a la defensa de los más débiles, a la defensa de los más vulnerables, a la defensa de aquellos con los que ustedes se acaban arropando con una bandera que no sienten de ninguna manera, y los ciudadanos lo saben. Y los ciudadanos lo saben.
¿Que hay cosas que son mejorables en la gestión del Gobierno de Andalucía y de este consejero? Por supuesto, claro que sí. Y en ello estamos. Fíjate, el pago de la ayuda a vulnerables está hecho en su totalidad. Lo que no está hecho es el pago al alquiler de rentas limitadas. De verdad, hemos pagado hasta el 25%. Y yo admito que ha sido demasiado largo el proceso. Se eligió un camino, en la ley de subvenciones, que hay que respetar, que podía haber sido elegido por otro vía que es más simple, cumpliendo la ley, que es el que hemos elegido en la convocatoria del 16. Podían haber recorrido el Gobierno cuando ustedes plantean que las personas que no estén al tanto del pago de la Seguridad Social y de la agencia tributaria tuvieran también derecho, porque eran gente vulnerable, al acceso al alquiler. El Gobierno de Andalucía tuvo que corregirlo para dar cabida también a este grupo de personas, después de una diatriba con el Ministerio, y eso representó tener que incorporar un nuevo crédito, con lo que representa también, lógicamente, en términos de dilación. Pues las cosas que son objetivas no voy a rehuir la responsabilidad, claro que sí. Lo que he dicho es que en el compromiso, analizado todo lo que representa este proceso, en el compromiso de gestión de la orden que ha terminado el día 5 de agosto, nos hemos comprometido que en el horizonte de la mitad del tiempo en la que se está gestionando la orden anterior, vamos a tener desembolsado el pago. Y además hemos hecho la convocatoria conjuntamente a vulnerables y a rentas limitadas. Bueno, hombre, tengan ustedes un poco de mesura a la hora de hacer las afirmaciones que hacen, porque al final no se sostienen. Y si pasamos de los dejos al resto de los temas de accesibilidad, este Gobierno de Andalucía, que efectivamente en una intervención anterior dice, llevan ustedes 30 años... Bueno, pregúntense ustedes por qué llevan tantos años en esa bancada de la oposición. ¿Qué estarán haciendo tan mal para que los ciudadanos andaluces no confíen en ustedes? Porque es que en política de vivienda, los datos que hay, que al final es el corolario de un conjunto de acciones sostenidas durante mucho tiempo, insuficientes por supuesto, pero en términos comparativos, mejores que los que han hecho sitios que ustedes han estado gobernando y gobiernan durante muchos años. Y me refiero a Madrid, me refiero a Valencia, me refiero a Galicia. Ahí están los datos del Instituto Nacional de Estadística, no de la Oficina Informática del PSOE, no, del Instituto Nacional de Estadística. Y si quiere que hablemos de ascensores, es verdad, el 10,4%. Cuando hablamos del conjunto de viviendas, 446.000 en Andalucía con más de 4 plantas que no tienen ascensor. Si hablamos de viviendas principales, solo son 325.000. Hay mucho tajo por delante, sin duda. Pero tiene algo que ver los planes que el Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha ya. Porque ese dato, siendo un dato que obliga al trabajo en los próximos años, representa 3 puntos de 10,4 a 13,7, que es la media del Estado español. ¿Tiene algo que ver con la acción también política de este Gobierno para favorecer que el tema de accesibilidad en Andalucía esté por debajo de la media nacional? Seguramente. Cuando hablamos de estado de conservación, hay mucho que hacer en materia de rehabilitación en Andalucía, claro que sí. Pero el dato también del Instituto Nacional de Estadística es que la consideración de viviendas que están en un estado, en mal estado, necesidad de intervención, es el 6,5%. ¿Sabe usted cuál es la media del Estado? El 7,2%. Bueno, en materia de accesibilidad no le cuento lo de Madrid y lo de Valencia, que están por encima del 20%. Entonces, yo admito que usted haga un análisis crítico de las cosas que son mejorables, por supuesto, y de que haga una invitación al Gobierno para intentar mejorar todo eso. Por supuesto, tiene todo el derecho del mundo, toda la legitimidad democrática, yo no se la voy a negar. Pero, hombre, no niegue usted la evidencia. Y cuando estamos hablando además del horizonte, porque ese es el horizonte, por cierto, se ha hecho una afirmación también de diferentes grupos, yo creo que de Podemos, de que no ha habido política de vivienda. No, mire usted, estamos trabajando en estos años. El plan lo que representa es darle horizonte, continuidad y seguridad en términos de inversión económica hasta el horizonte de 2020. Pero el Gobierno de España, estamos a final del 16 y el plan que tenía acaba en diciembre del 16. Y yo le he mandado un requerimiento al Ministerio, porque no me importa tanto la confrontación con el Ministerio cuanto la búsqueda de soluciones que representen avanzar en los intereses del conjunto de los andaluces, que es lo que estamos haciendo. Y efectivamente me han respondido, el martes próximo por la tarde nos vamos a ver. Y ojalá salga de esa reunión un compromiso que permita tener un horizonte
que concurriendo en los esfuerzos que va a hacer el Gobierno de Andalucía, le den amplitud a la ambición que este plan tiene hasta el 2020. Y esa es su responsabilidad. Por lo tanto, hombre, no sea tan severa en la crítica con lo ajeno y tan laxa en la admisión de lo que yo creo que es una clara dejación de las responsabilidades que el Gobierno de España tiene en esta materia. Tiene usted el derecho del mundo, todo el que quiera, de hacer una crítica al Gobierno. Pero yo lo que le sugiero es que la haga con más fundamento. Ha hablado de desahucio en el Parque Público de Vivienda. El Parque Público de Vivienda de Andalucía no se desahucia a nadie. Y fue un acuerdo tomado en el anterior Gobierno. Certeramente. Nadie. Otra cosa distinta es que alguien pretenda utilizar de forma torcida lo que representa la recuperación ocupada ilícitamente de alguien que acaba así, interfiriendo por la vía ilícita y por la vía de los hechos, ocupando una vivienda que tiene que ser ocupada por alguien que está en el registro municipal de demanda de vivienda, que respeta la legalidad. Porque el respeto al derecho de los más débiles, está y pasa porque efectivamente cuando se ocupa una vivienda ilícitamente se haga la acción de recuperación. Pero eso no es un desahucio. Que nadie se equivoque. Yo supongo que usted, que además es una persona respetuosa de la ley y de un partido que dice que quiere respetar la ley, pues no se sume a ese calificativo cuando eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ponerle un poco de sentido común a las cosas. Y es verdad que los recursos que tiene el plan son limitados, sin duda. ¿Sería deseable que tuvieran más? Claro que sí. Pero usted ha hecho referencia, será objeto de otro debate, al plan pista. Hoy salen los constructores y tal, que yo respeto su criterio, como no va, por supuesto. Tienen un negocio respetable, ilícito, que no está en contraposición con los intereses del conjunto de la sociedad. Vale. Pero, hombre, no se cuelgue usted también de la demagogia que representa decirle usted, la ley de presupuestaria dice esto, cúmplanla. La infrafinanciación de Andalucía no la abordamos porque no queremos. Vale. La limitación de los recursos que tiene que venir a sufragar la atención a la dependencia tampoco lo hacemos. Vale. La iniciativa que se han tomado del Grupo Socialista Español y del Grupo Socialdemócrata en Europa diciendo que las inversiones en infraestructuras no computen en el déficit público, no las secundamos ni peleamos por eso. Vale. Y luego nos dicen que cuadremos un círculo que es imposible de cuadrar. No hagan demagogia. Sean coherentes con las cosas que plantean. Porque eso forma parte de la frivolidad y de la demagogia que le pega poco a un partido que quiere ser gobierno, que quiere ser respetuoso con la legalidad, que con una mano te pone al final la mano en el cuello y con la otra te dice una retaíla de cosas que consideradas aisladamente, efectivamente, son todas deseables, ¿qué le voy a decir? En mi provincia, en la suya y en el conjunto de Andalucía. Pero es un acercamiento frívolo a una realidad que usted sabe. ¿O me está diciendo que lo que tenemos que hacer el Gobierno de Andalucía es incumplir la ley de estabilidad presupuestaria? ¿Es eso? ¿O nos está diciendo que sería bueno que el Gobierno de España, en lugar de quedarse con el 80% del margen de maniobra que representa el déficit que autoriza Bruselas, 80-20 y además 20 para quien tiene responsabilidades de gasto poco elástico como las comunidades autónomas, salud, educación, dependencia, ¿me está diciendo que quieren revisar eso? Póngase manos a la obra. Pero lo que no vale es hacer una afirmación y la contraria. Acabar pidiendo el imposible cuando ustedes saben que el encorsetamiento, las limitaciones, la forma de hacer las cosas, está fundamentalmente en el debe del partido que sostiene al Gobierno de España, que es el Partido Popular. Si quieren un trabajo de cooperación, el Gobierno de Andalucía está dispuesto a concertar con todo aquel grupo parlamentario que efectivamente vaya en la dirección de favorecer los intereses del conjunto de los andaluces. Ahí nos van a encontrar. Si quieren hacer acercamientos frívolos y críticos, pero sin fundamento, naturalmente daremos las explicaciones que corresponden. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero.